ser una charla más. Bienvenidos a la Iniciativa Souls. Una nueva serie de la Iniciativa Podgaming. Has sido invocado a un universo de podcast que te hará viajar a través de los mundos de From Software y de los Souls-like que han sido creados bajo su sombra. En la descripción de este programa encontrarás la lista de reproducción completa con todos los episodios de la Iniciativa Souls. No te la pierdas. También encontrarás un enlace para recibir más información de los másters y grados 100% oficiales y 100% online de la Universidad UNIR. Vuelve a la universidad y conviértete en el diseñador de videojuegos de diseño digital o de animación 3D que siempre has deseado ser. UNIR patrocina la Iniciativa Souls. Coge tu mejor arma, déjate bendecir por la luz del sol y no dejes que tu alma se vuelva oscura. Bienvenidos en una nueva ocasión a Puede Ser una charla más, y en esta nueva ocasión venimos con una iniciativa Souls, una iniciativa que reúne pues, a un grupo de podcast que para explorar el universo de los Demon Souls, del mundo de los juegos de From Software, estos que también se conocen como los Souls-like, pues nos hemos reunido una serie de podcasts, voy a nombrar los que somos para ir poniendo en contexto y para que si queréis ir visitando algunos de ellos, pues mire, tenemos a 9 Bits, a Topal Games, New Player, Recomendaciones, Tito Cole, Teme la Vieja Sangre, Geotichu Más Defensores, ILT Juegos, 4Players, Podcast, Insert Games y 7 Bits. Pues bueno, todos nosotros, y puede ser una charla más que somos nosotros, pues estamos analizando pues serie de lore, de mecánicas, en fin, así sobre todo también el tema de las experiencias personales, que es sobre todo lo que venimos a hablar aquí en Puede Ser una charla más. Y bueno, seguro que si investigas dentro de la iniciativa Souls, pues encontrarás un podcast que como Puede Ser una charla más, pues te pueda interesar, ¿no? Y bueno, pero no vengo solo para hacer esto, no vengo solo, y vengo además súper bien acompañado. Vengo acompañado de, dos viejas leyendas del podcasting, leyendas en mayúsculas, porque son viejos amigos de Puede Ser una charla más, miembros fundadorísimos. Pues tenemos en primer lugar, voy a decir a Víctor. Venga, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí encantadísimo de compartir micrófono para estas cosas, de juntarnos para hablar de Demon Souls, que es uno de los juegos pues que más he disfrutado cuando salió y que abrió una puerta muy amplia para todos los que vinieron después, y súper contento de estar hablando contigo y de a quien vas a presentar ahora también. Claro, porque a quien voy a presentar ahora ha subido de nivel, porque ahora ha incrementado su nivel de dificultad en la vida, porque ser padre no es fácil, ¿verdad, José? ¿Qué tal, José? Hola, muy buenas. Tía, qué cabrona soy. ¿Qué manera de empezar? Pues sí, la verdad que he subido de nivel, me he ido adaptando a la dificultad de la vida y nada, encantadísimo de afrontar ese nuevo reto, como a la vez de estar aquí con vosotros dos. Y bueno, tenía que hacer mi reaparición, y qué mejor que con una saga Soul, vamos, es un programa hecho para mí. Encantado. Pues sí, además vamos a hablar del único juego Souls que realmente le he dedicado pues bastantes horas, o sea, es decir que para el número pasado, ni mucho menos, ni de hecho creo que no haya avanzado ni un 25% del juego, pero bueno, sí que le he dedicado bastantes horas, más horas de las que yo creo que con las horas que le he dedicado yo hay mucha gente que se lo ha pasado, pero 2 o 3 veces ya.
Bueno, hay que decir que no es el tipo de juegos que Alex suele jugar, no sé, a lo mejor el tipo ideal de juegos que le gustan a Alex, pero oye, tuvo su esfuerzo, puso empeño en él y tiene su mérito, ¿eh? O sea, que no creáis que esas horas que jugó, ese tanto por ciento del juego que pudo disfrutar, es poco, ¿eh? Es bastante para lo que a Alex le gusta este tipo de juegos. Sí, sí. De hecho, es un juego que ya os digo, todavía no he terminado de jugar, o sea, lo tengo instalado. Y algún día me lo pasaré, ¿qué cojones? Un día me lo pasaré. pero todavía no digo ese día. Estamos hablando de Demon's Souls. Bueno, el primer juego realmente que nos llega de la mano de Miyazaki, ¿no? Bueno, podemos corregir algo, ¿vale? Porque porque este juego llega con una forma un poco rara, ¿no? Es un ejemplo un poco raro de cómo se originó este juego, porque realmente Sony en un inicio no apostó fuerte por él. Se quedó, o sea, no llegó ni a publicarse en Occidente, ¿vale? Pero eso, que Demon's Souls, pues, no sé, se convirtió en un éxito de culto realmente fuera de Japón, ¿vale? Aunque, ya os digo, su inicio fue allí. Y entonces, pues eso, que Miyazaki realmente no fue el director original, entró después y sí, el aporto realmente vino a levantar un proyecto que estaba hundido, ¿vale? Entonces, sí, fue algo, por eso digo, algo un poco raro y bueno, ya contaremos un poco, ¿no? Más en profundidad de esto. Uh-huh. Bueno, y vamos a entrar un poquito vamos a ir mezclando temas de información o cosas del juego con experiencias personales. Y en este sentido, bueno, ¿cómo fue esta primera vez con el Souls? Yo voy a decir que fue, pues eso, con la Play 5, pues no sé si fue el primero de los primeros juegos que tuve de la Play 5, fue el Demon's Souls. Así que mi primera vez que jugué a este juego fue con la Play 5, o sea que no hace tanto en realidad. ¿En vuestro caso? Dale, Víctor. Pues, le doy yo. Nada, a ver, la verdad es que yo fue cuando salió, básicamente. Yo me acuerdo que en aquella época alquilaba bastante en videoclub. La portada de este juego me llamó muchísimo la atención por el tema, pues eso, si recordáis, era pues el caballero tirado en el suelo, ¿no? Con las letras de Demon's Souls y demás, me llamó mucho la atención en ese momento. Lo pillé con mi Play 3 de aquella época y, a ver, mi primer contacto fue pero ¿qué coño es esto? Qué difícil es, no le encuentro ni con sentido, no sé hacia dónde tengo que ir, no sé por qué me meto aquí y me matan, no sé por qué ese primer personaje que me aparece no duró ni 2 espadazos y al principio fue colapso absoluto, decir, pero esto qué mierda es. Recuerdo que lo devolví en su día sin haber jugado prácticamente nada y ya con el tiempo y la prensa un poquito y sabiendo pues lo que había supuesto el juego, que era un juego que estaba llamando mucho la atención, que tal y cual, lo volví a retomar, es decir, me lo compré de hecho, y entonces es cuando le dediqué un pelín más de tiempo, pero he de decir que la primera toma de contacto con el juego fue bastante ruda, o sea, bastante... si no recuerdo mal, y así hacemos memoria un poco para la gente que siga el podcast, en su día grabamos un pequeño podcast hablando de las experiencias con los Souls y demás, y hablamos un poco también de Demon's Souls, y en cierta manera pues fue eso, ¿no? Ese primer arranque sin saber muy bien hacia dónde tenía que ir, sin saber muy bien de qué trataba el juego, la dificultad muy grande, el hecho de, eso sí, de reconocer esa dificultad que tenían los juegos de antaño en un juego en aquel momento de Play 3 moderno o actual, y esa fue mi primera impresión. Yo creo que en ese podcast lo mencionamos, y es que por aquel entonces los juegos yo creo que eran bastante solidarios para con los jugadores. La dificultad era una dificultad relativamente muy compensada hacia la baja. Y yo creo que con Demon's Souls el pico de dificultad era bastante más escarpado y por lo menos para los juegos de aquella época llamaba mucho la atención en ese sentido, por lo menos para mí. ¿Y tú, José, cómo juegas? Sí, o sea, yo igual, o sea, yo recuerdo que estaba en
en clase, dando clase, y ya los alumnos, claro, enseguida estaban comentando el juego. Yo realmente me llegó a través de ellos, como me suele pasar en con otros juegos. Y entonces me llamó la atención porque empezaban a hablar de un juego que tenía no sé, una estética muy caótica. Era como volver a los juegos de antaño, ¿vale? Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Entonces me decidí a probarlo y yo lo probé en Play 3 y ostras, y es lo que comentaba Víctor. O sea, al principio era un poco como decir, ostras, no hemos salido un poco de la dinámica, ¿no? Que habitualmente veníamos haciéndolo o viendo juegos, ¿no? Con empezar con tutoriales así guiados, con mucha ayuda en pantalla, como todo muy guiado, ¿no? Y de repente pues fue encontrarnos en un juego en el que pues de primera es como que te deja ahí, si no entendías nada. Y claro, y entonces era un poco como decir, vale, ostras, ¿qué tengo que hacer? No tenías como una premisa, nada. O sea, era un poco como decir, ¿esto qué es? Y empezar a probar y al principio son de esos juegos que a lo mejor te puede invitar a abandonarlo, pero ostras, si le das una oportunidad de querer jugarlo en serio y demás, muy bien, ¿eh? Porque al final este juego fue la comunidad que se hizo aquí en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Y por la parte de Occidente, que empezaron ellos a generar, ¿no? ese fandom, a ir diciendo, mira, pues estos niveles te vas a encontrar esto, hay que afrontarlo de esta manera y demás. Entonces era un poco esa ayuda, venía un poco por la comunidad que se iba ampliando, y por eso este juego, como decía al principio, es como que lo resucitaron, ¿no? Es decir, venía de un fracaso en Japón y o sea, no fue bien recibido por ahí, y de repente, no sé si era por la mala comunicación, porque Sony y Japón no supo vender bien el juego, no sé, había una recepción ahí un poco, una crítica, no sé, las revistas japonesas le dieron una nota muy baja, prácticamente Sony rechazó el juego, ¿eh? Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. A ver, ¿me oís? Sí, sí. Ah, vale, perdonad. No, lo único que decía es eso, ¿no? Que mi sensación con el juego de inicio era cómo me está gustando estéticamente, qué chulo está, o sea, cómo me mola el hecho de, pues eso, de ser un caballero, de esa ambientación oscura, de esos castillos, los esqueletos, todo esto, pero qué sumamente difícil era. Entonces mi sensación, para dejarlo de lado, es decir, joder, qué pena, o sea, qué oportunidad perdida con este juego debido a la dificultad. Entonces, al dejarlo ya y luego empezar a leer, pues eso, ¿no? Que se estaba empezando a mover la comunidad, que el juego merecía mucho la pena, que conforme ibas avanzando ibas un poco sabiéndote guiar por él y sabiendo por dónde tenías y por dónde no, ya lo cogí con otra actitud, ¿no? Como diciendo, vale, esto es raro, porque es raro, no soy yo que estoy mal, sino que es que este juego empieza de esta manera, no te cuentan nada, la historia ni siquiera es lineal, está fragmentada por ahí. De hecho, yo no sé si os pasaría lo mismo, pero yo con este Demon's Souls, yo cuando acabé el juego prácticamente se podría decir que, y ya incluso me atrevería a decir que a veces con el Dark Souls, hasta que no lo juego con una segunda vez, no sabía muy bien de qué iba. O sea, yo acabé el juego diciendo, vale, me lo he acabado, me he cargado los monstruos, he ido por aquí, he ido por allá, pero no tenía ni idea. O sea, eso que ahora tenemos tanta práctica de los juegos de From Software, de saber buscar la manera de hilar la historia, de encontrar los retazos que se van quedando por el juego, en este primer Demon's Souls, vamos, ni saber cómo se tenía que hacer, ni pensar que la historia la ibas a encontrar con las espadas y lo que te vas encontrando por ahí. O sea, esa manera de hilar el lore, para mí, vamos, era totalmente desconocido en aquel momento. Y una pregunta, ¿buscaste el sitio donde se cambiaba la dificultad? Sí, eso quisiera mucho. Sí, pero lo llegaste a hacer, ¿no? O ni siquiera lo intentaste buscar. Dificultad, difícil, fácil. ¿Dónde está Yo es que eso ya iba con previo aviso, ¿no? Sí que es cierto que llama muchísimo la atención, si no lo sabes, por ejemplo, el empezar y decir, y ya está, y te sueltan ahí, es que un poco de lo que decía José, y te sueltan ahí, o sea, es que es tal cual, te sueltan ahí y dices, coño, es como si te soltaran, pero, o sea,
en un nivel de dificultad ya elevado, o sea, que es el que va a llevar el juego durante el principio, del principio a final. O sea, no hay una progresión, por así decirlo. Luego la habrá a la hora de que tú te vas chetando más o menos, pero lo que es el inicio del juego es pura dificultad. O sea, el monstruo que empieza con esa dificultad va a seguir con esa dificultad el resto de la partida. Si tú ya le coges las dinámicas, estupendo, pero es eso, es como soltarte ahí en medio. Y claro, también está el tema de que, claro, el juego iba recopilando almas, todo eso me imagino que luego nos vamos dando cuenta, ¿no? De que esas almas tienen una función, ¿no? Para ir aumentando el nivel, para que ese nivel pues sirve para, pues, bueno, hacerte un personaje de un tipo, de otro, ¿no? Porque también entiendo que luego, bueno, tú Víctor, que eres tan de probar diferentes tipos de personajes y tal, te volverías loco, ¿no? Que es que ahora uno que un mago, La duda de por dónde entro, por dónde no entro, pero por aquel entonces te puedo decir, a ver, yo habría jugado a Baldur's Gate, había jugado a juegos de este tipo, ¿no? Pero claro, tampoco te creas que tenía muy claro cómo se hacía una build. O sea, lo de las builds yo creo que viene a partir para mí por lo menos. Entonces, era como todo nuevo y por supuesto la gran sorpresa y la gran putada y el gran pataleo y el gran berrinche cuando te das cuenta que tu avance se puede ir a la mierda si te matan antes de llegar a X hoguera y que pierdes lo que has recogido. O sea, eso era como de, joder, es que es muy difícil este juego. Claro, que esa es otra, que te mataban, te dejaban las almas o lo que habías recopilado hasta ese momento en un punto y tenías que volver a llegar al punto donde te habían matado para... Y primero averiguar que esa dinámica funcionaba así. Que nadie te la explica. O sea, a lo mejor pasabas por ese lugar y decías, coño, ¿eso que hay ahí qué es? Y le dabas y dices, hostia, ¿qué es lo que me han quitado? ¿Sabes? Y vas hilando, pero el juego no te lo va a explicar. O por lo menos yo no recuerdo si te lo explica. Lo mismo estoy confundido. No te explica. Bueno, por lo menos no de forma clara, desde luego que no. Así que... Sí. O sea, es que el tema de la dificultad en sí realmente es como parte de la narrativa, ¿vale? Es decir, la dificultad está muy ligada a lo que es toda la ambientación y lo que es la historia del juego en sí. Porque no es como que te ponen ahí como un obstáculo así arbitrario, ¿vale? Sino es que es una herramienta narrativa y de inversión porque lo que se busca es eso, ¿no? Es decir, que tú te encuentras en un mundo como es Boletaria, ¿no? En el que dices, ostras, como decíamos, ¿no? Te encuentras ahí de repente a la nada y dices, y ves, o sea, la sensación era decir, ostras, este es un mundo aquí está así como roto, así se veía como subido en la oscuridad además. O sea, el tema de que tú sintieras un poco ese peso, ¿no? Que arrastraba ese mundo, esa desesperanza de tener que ir por un lado y por otro, es decir, al final eso es parte, ¿no? de por qué esa dificultad es así, que te encuentras un enemigo y dices, hostia, se mete aquí unos leñazos aquí que pega fuerte y es decir, te castiga el error, ¿vale? Porque al final es un poco eso, la muerte constante, ¿no? Para dar un poco esa sensación, ¿no? De que tu vida está ahí un poco como al borde, ¿no? Del colapso y tienes que ir con mucho cuidado. Y es un poco transmitir con esa dificultad, ¿no? Esa decadencia, ¿no? Que hay en ese mundo y ver cómo esa esperanza se va, ¿no? Es decir, mueres una y otra vez y entonces esa dificultad, ¿no? Lo que hace reforzar un poco esa soledad, ¿no? Que se ve o que se transmite en ese juego, ¿no? Y entonces es un poco, ¿no? El decir, o sea, estás como viviendo en constante miedo a no morir. Lo iba a decir, o sea, es que la tensión es que llega yo recuerdo jugar al juego como diciendo, hostia, estoy pasando más miedo en este juego que en un Resident Evil, que en un Silent Hill, o sea, estoy en tensión absoluta, tengo miedo al monstruo que me va a esperar después y es esa sensación de pánico, de tensión, de decir, hostia, es que es que cualquier cosa que me vaya a encontrar me va a matar. O sea, estoy avanzando y llega un momento en el que ibas avanzando y cuando llevabas mucho rato avanzado decías, en algún momento va a pasar algo, o sea, en algún momento va a aparecer alguien, en algún momento me van a joder, me voy a meter por donde no tocaba y eso yo creo que solo lo consigue en un inicio el Demon's Souls y luego ya en extensión al resto de juegos de From Software. Eso fue la parte en la que Miyazaki, cuando él cogió las riendas del proyecto, fue ese cambio, ¿no? Que le pegó, en el que decía que la muerte era parte del aprendizaje. Es decir,
que tú murieras no era fallo tuyo, sino, o sea, sin sentido, ¿no? Sino era como, tú tenías que aprender la lección de decir, o sea, te enfrentas a un enemigo que no sabes que de repente va a pegar fuerte y entonces lo que hace es que dices, vale, mueres y entonces cuando vuelve a arrancar, tú ya tienes que aprender de que tienes que estar en constante alerta. O sea, este juego es, como digo yo siempre, tienes que ir con el cuchillo entre los dientes. O sea, no puedes ir ahí, coger el mando y darle para adelante ahí a lo loco, ¿no? Porque te van a salir de por cualquier esquina y demás. Entonces, no se trata de ir avanzando a lo loco, sino se trata de ir un poco mirando el entorno y despacio. ¿Por qué? Porque, ostras, porque puedes perder todas las almas, ¿vale? Y entonces, claro, el tema de fomentar realmente lo que es la paciencia, la observación, tienes que ser eso, tienes que convertirte en un explorador así muy cauteloso, ¿vale? Porque tú no eres un héroe en este juego, tú eres un elegido más del montón, por eso te levantas así de esa manera y entonces pues tienes que un poco, o sea, digamos, ir viendo un poco cómo puedes ir recuperando pues esas sensaciones, ¿no? De decir, vale, tengo una espada, tengo un escudo, voy a ponerme de lleno, ¿no? En el juego en sí. Yo además, perdona Alex, quizás más en el Dark Souls, es que no los tengo, el Dark Souls 1 y el Demon Souls un poco mezclados, ¿no? Pero yo no recuerdo un juego en el que más tensión en el botón de escudo, o sea, el llevar el escudo levantado y caminando con el escudo levantado en todo momento por ver lo que salía, yo, vamos, esa tensión, ya sea en el Demon Souls como en el Dark Souls, no recuerdo muy bien cuál de los dos, solo lo consigo solo lo había sentido con estos juegos, ¿no? El estar tan en tensión y tan precavido, que es lo que comentaba José, es que es tal cual. Y luego la parte la parte del online que tiene el juego que no era como el online pues de otro tipo de juegos, ¿no? El online que tiene este juego tiene una particularidad muy, muy especial, ¿no? También. Sí, el tema de... O sea, el tema de lo que es el online en sí, a ver cómo contarlo. También era un sistema multijugador que lo que venía a decir era que Boletaria no era como un purgatorio compartido, ¿no? Es decir, en el que el mundo está fragmentado, como decía Víctor, ¿no? Entonces tú sientes que hay como otros jugadores, ¿no? Que están como caminando al lado tuyo, pero tú, o sea, la idea era que tú sintieras su presencia pero sin que lo llegues a ver, ¿no? Y entonces el tema de las campanas de invasión, cuando empiezan a recordarte un poco como que las almas, ¿no? Como que se van cruzando, es una movida un poco rara en ese sentido. El tema de que los jugadores aparecen así como fantasmas, ¿no? Brevemente, así en tiempo real. Y entonces es como que te quería hacer sentir menos solo, ¿vale? Sí, pero no por ello más seguro. Exacto. ¿Vale? Entonces, Era como ese alivio de decir, mira, no soy el único que lo está pasando mal, o, ¿sabes? De ver pasar gente, decir, bueno, no estoy realmente solo, hay más gente por aquí. Pero claro. también tienes la sensación de fantasma, porque tampoco tendrías claro en el primer momento de que lo que estabas viendo era otro jugador como tú que estaba jugando. Claro. Entonces, claro, se trataba eso de representar un poco con el tema de las invasiones, porque no solamente te vas encontrando los enemigos, sino que encima, para más Inri, ¿no? Pues te mete un combate en el que de repente ves que te invade alguien, que es un jugador más, y entonces es como esa sensación de decir, vale, lo que hablamos, ¿no? Es decir, estás en un mundo roto, desolado, te hace vivir un infierno, ¿no? Y de repente ya que vas ahí a tu puteado, siempre buscando la hoguera para descansar, y entonces cuando te ves venir el tío de rojo, ¿no? ¿Vale? y dices tú, no, ahora no, mis armas. Ahora no.
Claro, entonces... No hay nada más terrorífico que ir a tope de almas y que te aparezca alguien. Sí. Eso, es decir, tío, no puede ser, tío, ahora no. ahora, claro. Eso es, tío, reforzar esa tensión, ¿no? Que dices que cuando ves tú que vas avanzando y de repente dices tú, hostia, viene un tío, y ya todo tu progreso se va a la mierda. Sí. Y entonces, claro, eso no es una otra mecánica arbitraria, sino que está ahí un poco para eso, ¿no? Para manifestar un poco ese caos, ¿no? Ese mal que hay en ese mundo. Y entonces, pues, el tema de como de las almas negras, ¿no? Así en plan enemigos y jugadores invasores que realmente son parte de ese ecosistema, ¿no? Que se genera en ese juego. Y entonces, pues, es decir, si tú mueres cuando invadido, ¿no? Es como que tu alma se queda así como atrapada, ¿no? Y entonces tienes que volver a luchar un poco por recuperar eso. Y entonces eso fue algo muy potente, ¿no? En el juego. Es como que querían compartir ese, como decía antes, ese purgatorio, ¿no? y está guay, tío, porque luego también tú vas viendo en ese online las manchas de la sangre de la gente, ¿vale? Que ves como otros ahí han muerto y tú dices, ostras, ¿esto qué era? El tema de las manchas. Y eso, no sé, fue algo espectacular. Yo hay una conexión que si queréis así hablamos también un poquitín de las influencias que pudo tener Miyazaki a la hora de crear el juego. Yo sí que recuerdo claramente, porque yo por aquel entonces el manga de Berserk ya lo conocía, y sí que recuerdo esa sensación de decir, joder, si hicieran alguna vez un videojuego de Berserk tendría que ser de esta manera. Luego ya a posteriori ya me enteré pues que Miyazaki era muy fan de la obra de Kentaro Miura, de pues todas las conexiones que hay en todos los Souls con el manga de Berserk. De hecho, yo ya a posteriori, tanto en Dark Souls 3 como incluso en Elden Ring, siempre trato de crear un personaje a la altura de Guts, o sea, con espadón grande. Siempre pues, el juego te da esa posibilidad y encuentras muchísimos guiños del manga en el videojuego. Y a nivel estético yo recuerdo en aquel momento decir, es que si tuvieran que hacer un videojuego de Berserk, tendría que ser más o menos así. Y no andaba desencaminado, sobre todo a nivel estilístico, ¿eh? Sí, yo recuerdo que la primera vez que tú hablando de este tema, me enseñaste así algunas imágenes del cómic y demás, y yo decía, ostras, pues que está copiada tal cual, macho. Pero yo me quedé sorprendido, la primera vez que vi un manga de Berserk. De Berserk, sí. Y, ¿sabes qué? No me lo esperaba, o sea, yo digo, puede haber una influencia o algo, pero no. Es que es una representación. De hecho, exacto, es que el universo ese tan represivo, tan oscuro, tan green dark, tan así, es que lo coge ese manga, lo coge de ese manga. Es que de hecho tú estás leyendo Berserk y tienes esa misma sensación de desasosiego, de tristeza, de soledad. Entonces, yo eso, vamos, lo vi enseguida y es de las cosas que siempre me han atraído mucho de los universos de Dark Souls, o sea, de los Souls en general. Luego ya aparte, a nivel, y eso no sé si José nos podrías decir tú más, a nivel o de narrativo, de diseño de juego, las influencias de Miyazaki, exactamente por dónde vinieron. Sí, a ver, en cuanto a su experiencia personal, él cuenta, pues yo lo he leído, él cuenta que de niño él leía libros de fantasía anglosajona, que él realmente decía que apenas comprendía, ¿no? Es decir, dice que no sé si era por el idioma, un poco por el tema de la cultura, ¿no? Pero entonces dice que él iba leyendo como partes que entendía, otras que no, y entonces esos huecos que él no entendía, entonces él como que lo llenaba, ¿no? Con su imaginación, y esa es la parte que se refleja en el juego con la historia, ¿no? Es decir, que por eso dices, vale, no hay como una historia directa, no hay, te deja como lagunas, ¿no? Te deja así como piezas así con descripciones, te deja que un poco tú vayas como reconstruyendo ese mundo, ¿no? Con tu imaginación y deduciendo un poco cosas. Y entonces esa ambigüedad narrativa es una de sus marcas de Miyazaki, y entonces es un poco lo que él pretendía, ¿no? Por eso muchas veces decimos, ostras, que estoy jugando el juego y la verdad es que llegas casi al final y te estás enterando de mucho. ¿Por qué? Porque él así roto, ¿no? Lo que es el diseño de escenarios y esas conexiones que siempre ha tenido en los Souls a la hora de diseñar los escenarios y demás. Pregunto, desde el desconocimiento.
¿Hay alguna influencia directa? O sea... Es que le estás preguntando por Fumito Ueda, a lo mejor. No, a ver, yo creo que la Bueno. influencia es arquitectónica y artística, ¿vale? Sí, él se inspiró por Fumito, está claro que cuando veía los juegos que hizo con Ico y demás, que fue cuando dijo, ostras, pero esto se puede contar en un videojuego, entonces fue cuando él metió, ¿no? su rollo, ¿no? Pero él, en cuanto a ver el diseño de nivel y demás, realmente donde realmente se explotó fue en el siguiente juego, en el Dark Souls. Aquí fue eso. O sea, él se inspiró mucho en la arquitectura medieval europea, castillos, catedrales, cristas, todo eso, él estaba muy inspirado. También que yo he leído, así como en grabados de Goya, ¿sabes? Otras pinturas artísticas, así más tirando para el romántico y demás. Entonces, eso se ve siempre reflejado en el juego un poco, pues en las fortalezas estas que te vas encontrando, así góticas, como en muchos pasillos de estos, así que dices tú, hostia, es un pasillo así como estos del Valle de la Corrupción, que son enfermizos, ¿vale? O sea, transmitir esa soledad, esa melancolía en esos escenarios, eso era algo bastante. Y sobre todo lo que sí que utilizó muy bien Miyazaki, es implementar el silencio como narrativa. O sea, Miyazaki valora mucho el silencio, lo que es el vacío. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, en el juego muchas zonas están casi sin música, ¿vale? Sí. Tienen música, hay pocos diálogos, todo como muy misterioso. Entonces es más un poco buscar esa experiencia, ¿no?, emocional, más que verbal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces es como hacer del jugador un narrador y como un descubridor, ¿no? Es decir, eso es parte de la premisa del diseño del juego, en el que te quería hacer a ti activo como jugador, ¿no? Entonces no hay marcadores, lo que hablamos en el escenario, no hay guías, no hay brújulas, es como que todo tenías que aprenderlo por observación, por error, ¿no? Entonces ese diseño de niveles que estaba como conectado, ¿no? Porque ibas por un sitio, te giraba y de repente decías, te ha abierto una puerta y ya como abierto un atajo, ¿no?, para hacer el camino más corto. Todo eso metido en las mecánicas, en la historia, era un poco lo que ese mundo, ¿no?, se había convertido. Y como decía, que luego eso se llevó a su máxima expresión en Dark Souls, que fue cuando ya lo abrió y lo interconectó a unos niveles que te quedabas embobado. El diseño viene pues, por ahí. Alex, yo te quería preguntar a ti como jugador, pues eso, que has jugado a pocos Souls, que esta fue tu primera experiencia. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es? A ver, tú venías con mucho sabido en el sentido de que te habíamos hablado mucho de estos juegos, sabes de qué iban, te podías hacer una idea de lo que te ibas a encontrar, pero ese primer contacto, y aunque sea con el remake, que hablaremos un poco luego del remake de Blue Point, pero ¿cómo fue? Además de los graficotes, porque eso creo que nos impactó a todos, pero ¿cómo lo sentiste nada más empezar? Bueno, más o menos me lo imaginaba así. Creo había tocado ya el Bloodborne. O sea, el Bloodborne llegó porque lo regalaron con el PlayStation Plus en su momento, y que menudo regalazo, la verdad. Y lo había tocado, y bueno, yo es que el Bloodborne no era capaz de nada. Jugaba un poquito y sí que es verdad que estaba acostumbrado a otro tipo de dinámicas, porque yo desde que había jugado desde la Play 2, pues que no estaba jugando a casi ningún juego, me metí de la Play 2, me metí a la Play 4 y ya pues como comentabas antes, ¿no?, con otro tipo de juegos más rollo Uncharted y cosas así que bueno, son otro rollo, otra cosa, otro tipo de juego diferente. Y entonces manejar a estos personajes de From Software, que suelen ser bastante más en movimientos bastante más toscos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y demás, pues era como tampoco, y además que te mataban con nada, con mirarte, en cualquier esquina te podía venir cualquier cosa y te mataban. Pues bueno, sí que es verdad que el Demons no había sido la primera experiencia, pero claro, esto me había comprado el juego, tenía que intentarlo y tenía que darle un poquito de tal. Pero, joder, le he metido muchas horas a chocarme contra una pared, quiero decir. He ido muchas horas de me juego un poquito, me matan un poquito, me matan enseguida. Es que
es que sí que al final me conseguí matar a un par de enemigos. No sé cuántos enemigos me han llegado a matar, 3, 4, no sé cuántos enemigos final, o sea, monstruos finales me refiero Sí. del juego. No sé, no muchos en realidad. ¿Quieres contarnos tu experiencia, tu bucle de la muerte en el que llegaste? Es ese momento en el que empiezas a pensar, esto es un bug del juego, no puede ser normal. Joder, sí. Es que además empezamos a jugar, una de las partidas que las jugamos, empezamos a jugar los tres juntos online. Incluso llegamos a jugar una partida los tres metidos en la misma partida y tal, pero bueno, por lo que sea, yo creo que vosotros continuasteis con el juego y yo en ese momento, no sé, jugaba menos o lo que fuera, no sé, a lo mejor estaría con el podcast, no sé, a saber, pero el caso es que yo jugué menos y vosotros tirasteis para adelante. Entonces ya me quedé solo, volví al juego un poquito más tarde y bueno, y había pillado un poco la dinámica. No podría decirse que fuera ningún crack con el juego, pero bueno, iba tirándolo para adelante, me había matado algún que otro enemigo, o sea, algún monstruo final y tal. Y joder, estaba en dinámica positiva con el juego, por así decirlo, ¿no? Y no sé si fue, bueno, no recuerdo ahora mismo en qué mundo fue, que es donde estaba yo, además, haciendo, recuperando almas y demás. Estaba yo ahí ¿cómo se dice? Campeando, ¿cómo se dice esto? Sí, bueno, farmeando. Farmeando. Farmeando como un campeón. Sí, estaba farmeando como un campeón. Y de repente, Yo creo que fue en el Santuario de las Tormentas, si no me equivoco. y es posible que sí. Sí. Sí, por ahí, que Sí. no es una parte que tiene su dificultad, pero... Sí, pero claro, yo iba matando, pues nada, lo tenía fácil para... De hecho, ahora mismo me lo he puesto a poner, me lo he vuelto a poner, y bueno, ahí estoy intentando, utilizando ese mundo para farmear un poco. Bueno, el caso es que, pues bueno, conectado con el juego conectado a internet, que la verdad es que no caí en ese momento de desconectarlo, pero me apareció un personaje rojo que cada vez que aparecía yo en el juego, y que fuera el día que fuera, me aparecía ese puto personaje rojo que es que era, joder, macho, mira que ahí alcancé mis mejores cuotas de calidad como jugador de un Souls, fue en ese momento. O sea, ahí todo lo que yo, o sea, de todo lo que yo era capaz, lo logré en ese momento, pero aún así no era capaz yo de tumbar a ese personaje que me venía y me Es que además, si no recuerdo mal, era la piedra de inicio, por así decirlo. Sí. Avanzabas un poquito y ya te venía de cara, entonces... No hacía falta avanzar, era aparecer en el mundo y el personaje ya te venía. Exacto. ¿Sabes? Que entonces, no te daba ni tiempo, no te daba tiempo ni a esquivar, no te daba tiempo a volver a la piedra, o sea, tenías que enfrentarte a él. Es que no me daba tiempo a poner una piedra para llamaros, porque una vez se lo dije a José, le dije, hostia, vamos a ver si podemos, tú y yo nos lo podemos cargar o lo que sea, ¿no? Y no, o sea, no daba tiempo a poner la piedra para que viniera José y se peleara con él. O sea, nada. Yo creo que lo dicho, si hubieras conseguido cargarte a ese personaje o a ese NPC o lo que fuera, el juego se te hubiera hecho súper sencillo. Porque hubieras aprendido a esquivar, hubieras aprendido a hacer parry, hubieras aprendido a que de una hostia te mataban. Estaba lejísimos de poderle matar. O sea, no caímos en decirte, desconéctate del online, claro, para poder seguir. Porque era un NPC, porque no, o sea, porque yo me conectaba en diferentes días y diferentes momentos y ese personaje estaba ahí siempre. Entonces, yo creo que los rojos eran NPCs, ¿no? Eran NPC, porque no tenía lógica. Quiero decir, una cosa es, pero vamos, me metía en cualquier hora del día, en cualquier momento, y estaba el personaje ahí, o sea, eso era un NPC. Si hubiese alguien que se hubiera metido y me hubiera invadido, pues bueno, pues me meto en otra hora y no en alguna hora no estaría. Sí. Pues y hasta ahí la vivencia y hasta aquí llegó Alex con su Demon's Souls. Y me echó del juego, ya dije, tomar por culo, ya no ya estaba pensando, digo, empiezo de cero, pero es que me da mucha pereza empezar de cero porque ya le había avanzado el personaje bastante, pero nada, lo dejé, y ahora lo he vuelto a instalar y claro, ahora estoy sin el plus, no tengo el plus, por lo tanto no tengo el rollo del online en la consola. Y no me aparece el personajito de Marras. Entonces, bueno, nada, ahí estoy dándole un poquillo.
Es por el multijugador, ¿no? Esos de rojo son NPC, pero de multijugador. Eso es. Sí. Bueno, y tenéis así, José, por ejemplo, de los 5 mundos, alguna zona en particular. Yo creo que la que todos hemos odiado a muerte del Demon Souls de siempre, y por extensión al resto de Souls, es todas las zonas pantanosas con daño a veneno. Yo recuerdo toda esa zona. Incluso esta segunda vez que jugamos online, jugamos juntos. Yo recuerdo que llegado a esa parte, porque iba contigo, que lo tenías más reciente o lo que fuera, pero era un agobio, es un agobio tremendo esa parte. Sí, el Valle de la Corrupción, ¿no? Creo que se Exacto. llama. El Valle de la Corrupción, sí, ese sitio así donde empieza así a descender, ¿no? Vas bajando y vas encontrando todos esos pantanos, así, todas esas moscas, esa podredumbre. Todos esos bichos así deformados. O sea, es que ahí es cuando tú dices... Yo cuando vi eso por primera vez dije, hostia, ahí sí que fui con mucha cautela. Si decíamos que había que ir como con observando y demás, ahí era cada pasico... Con el culo apretado. Con el culo apretado, el escudo levantado todo el rato, mirando así para todos los lados, y pasito a pasito. O sea, yo tardé una eternidad en avanzar, porque es que iba eso... o sea, es que de hecho, el hecho de retomar el juego, que alguna vez he pensado, bueno, a día de hoy a lo mejor me sería bastante fácil porque ya hemos jugado cosas mucho más dificultosas, pero solo pensar en que tengo que volver a pasar por esa fase, me entra una pereza tan grande volver a jugar al juego solo por esa fase. Yo cuando veo un Soul y digo, hostia, no podía faltar el pantano, macho. Sí. O sea, ahí... Es que es lo que decía antes, ese silencio, ¿no? Que tú ibas por el chapoteo de los pasos, el zumbido de los insectos que iban volando por un lado y por otro, el tema, los gritos que se van escuchando por ahí de la gente. Sí. O sea, era una cosa de esto de decir, voy a pasarlo cuanto antes por tener como un alivio, ¿no? Yo siempre he tenido en esas sensaciones que te dan ciertos juegos, léase el Silent Hill y demás, siempre, no sé por qué, aparte de introducirme mucho en el juego, tomármelo como que estás tú ahí, pero siempre he tenido la sensación de no puedo dejar a mi personaje aquí en mitad de esta mierda. Tengo que continuar para sacarlo de ahí. Hay ciertos juegos que de lo que te llegas a meter en ellos, yo me involucro de tal manera que solo avanzo por la necesidad de sacar a mi personaje de esa mierda. Y uno de ellos son esas fases de los Souls. Sí, y a mí una de las otras fases que me enamoró y que te pone los pelos de punta es la Torre del Atrio. O sea, ese nivel, Alex, no lo has visto todavía. O sea, eso es una cosa de loco. El tema del miedo, ¿sabes? Sí. Miedo, ¿eh? O sea, eso de llegar a un sitio en el que... Dios, así un ambiente así perturbador, así en el que ves que hay prisiones, en el que hay espíritu, el tema de la locura. Los así, es muy Cthulhu, es muy de esto, es muy Lovecraft, es tremendo. Muy de pasillos estrechos, lleno de celdas, con los prisioneros ahí, cadáveres colgando, el tema de los carceleros, tío. ¿Sí? ¿Lo has visto? Yo creo que el carcelero, tío, los carceleros estos que van... con las llaves de los cojones. Con las llaves, paso lentico, con las campanicas, Dios, eso es de los que te veían, te paralizaban y ya te mataban, es que era algo enfermizo, tío. El tema de... Es que tienes esa sensación en algún momento de decir, pero ¿por qué me estoy haciendo esto con este juego? ¿Qué manera de sufrir, sabes? Era eso, un miedo así como muy religioso también, ¿no? Sí. No sé, o sea, es que cada rincón, tío, era algo, no sé, muy diferente. Era como tortura, ¿no? En todo momento, no había alivio. Pero era eso, era una ambientación que iba así acojonado y de repente iba a decir, hostia, qué guapo, tío. Y era como, a mí la sensación de descubrimiento, tío, es lo que en estos juegos me ha hecho el querer ir a más y más, porque cada vez que giraba veía un... Esa necesidad de exploración a fondo que tú la tienes muy marcada, yo cuando jugué por primera vez estos juegos no la tuve hasta que no jugué contigo. Es más, cuando compartimos un poco el avance en el Elden Ring, me pegaste esa afición al explorar al máximo y hostia. Ahí es cuando se disfruta, gozada. Sí, ahí es cuando realmente se exprimen estos juegos al máximo. Sí. Y si luego, yo lo recomiendo mucho, es verdad. Porque el lore del juego es muy difícil capturarlo
conforme vas jugando. Entonces, son juegos, los Souls, para una segunda jugada si quieres mantener un poco la sorpresa de los niveles, pero que recomiendo encarecidamente que se sepa de qué va la historia. Porque ves los lugares por los que pasas. A lo mejor en este Demon's Souls no está igual de trabajado, aunque entiendo que todos los enemigos que tienes en las distintas zonas tienen una característica o una razón de ser, de que estén ahí, pero en los Dark Souls, en el Elden Ring, en todos estos juegos, saber por dónde te mueves, cuál es el lore de esa zona y por qué esos personajes son de esa manera, te hace disfrutar muchísimo más de la experiencia. Entonces yo, para los juegos Souls, siempre, para una segunda vuelta es necesario, si no lo has entendido, para mí, leer, buscar, averiguar, saber de qué va el juego y volverlo a jugar. Lo disfrutas muchísimo más. Sí, totalmente de acuerdo, sí, porque es que, o sea, ya el ambiente ya te hace disfrutarlo una vez que ya sabes la historia, porque tiene todo su porqué. ¿Por qué entra a un sitio y hay sangre en unas paredes y demás? Exacto. Todo tiene su porqué, ¿no? Y hasta que, como tú dices, hasta que no le has dado una segunda vuelta y te lo has leído todo bien y entonces entiendes qué pasó ahí, es cuando realmente le coges el punto al juego, ¿no? Exacto. Y sí, es muy... O sea, es algo muy satisfactorio el tema de la exploración. Y yo siempre me acuerdo que siempre decía, tío, no te miras guías, porque es que a mí es que me estropee el juego, tío, que me lo cuenten, yo eso me puede, ¿sabes? Recuerdo, tío, y ya saltándome al Elden Ring, aquella tarde que fíjate si le gustó el tema de la exploración, que me dice, José, vamos a conectarnos y de repente sígueme. Me llevó al pozo aquel que empezábamos a bajar por la plataforma y de repente dijimos, estamos flipados viendo un pedazo de mundo ahí arriba, de repente bajamos y de mira lo que hay aquí abajo. Mira, los pelos de punta. Cuando me lo contó, ¿ves? Eso es lo que te da, tío, el no mirar cosas, el ir explorando y descubrirlo. Porque esa sensación de descubrimiento, eso es lo que a mí me ha hecho... Es que, bueno, lo que no sabe la gente que sigue el podcast es que hay una leyenda real, que es cierto que hay un programa que grabamos tú y yo de larga extensión, que nos quedó el final y que nunca se ha publicado y que por cuestiones técnicas creo que no va a poder ser, y es un análisis que hicimos bastante exhaustivo del Elden Ring, con el lore, con un montón de cosas y con la experiencia que habíamos tenido. Y es que hablábamos de todas esas cosas y esa sensación... Yo solo la he sentido con estos juegos, en particular con el Elden. Y recuerdo perfectamente ese día de descubrirlo, de quedarme alucinado y pensar, cuando se conecte José, lo primero que va a hacer es sígueme porque tienes que bajar aquí. Y es que descubrir que justo por encima del juego hay otra fase por debajo y con prácticamente la misma extensión, fue algo como increíble, como decir, no me lo puedo creer. Una sensación que solo la puedes vivir cuando estás explorando y cuando de repente te encuentras con algo así, ¿sabes? Sin buscarlo, sin saber ni siquiera a dónde ibas a parar, ¿no? Eso solo lo consiguen los Souls. Sí, y eso fue ya una evolución, ¿no? De lo que este juego sentó la base. Es decir, al final es un poco eso, ir puliendo y mejorando lo que se creó para dar luego a todo el resultado. Yo decir que a partir de ese momento como jugador me jodiste la vida, literalmente, porque ahora no hay juego en el que yo no diga, voy a ver este rinconcito, me voy acordando de ti diciendo, me cago en la madre que lo parió, a ver si me voy a dejar algo, y me ves a mí dando vueltas siempre por las zonas para intentar descubrir por si acaso me dejaba algo. Eso no me pasaba hasta que no jugué contigo, tío. Sí, eso es lo único malo que te alarga las horas, pero ya está, pero da gusto. Sí. Estoy mirando que la parte donde me ha parecido el personajito está rojo, que juega en el Santuario de las Tormentas. Vale. Sí, ese que está lloviendo con los esqueletos y demás. Sí, bueno, los esqueletos... Que ahí tiene un boss muy guapo, ¿eh? Sí, con la espada, ¿no? De esta de... Bueno, es que ahí me estoy... Es con lo de la tormenta, ¿no? Con el que le lanzas... Exactamente. Sí, este que está... Bueno, hay un dragón volando también. Sí, exactamente. Sí, muy, muy chulo esos niveles. Corto, pero muy chulo, ¿eh? Sí. Muy y luego con trampitas te metías por ahí, hay trampillas. Bueno, y hay que hablar, por supuesto, porque a lo mejor no podemos hablar de todos los personajes, pero por supuesto, la primera vez que conoces a Patches la Hiena, mayor hijo de puta no te puedes encontrar en ningún videojuego.
Es que luego ya conforme te lo ibas encontrando en el resto de los Souls, era de no me puedo fiar de este cabrón. Siempre tienes que ir. Si no recuerdo mal, en este es en el que te empuja, ¿no? Al foso, ¿no? Que te quedas así mirando y te pega el empujón. Que te quedas diciendo, hijo de puta. Sí, yo siempre lo recuerdo por el calvo cabrón. Pero yo es que ya te digo, yo de hecho cuando jugamos al Elden, yo digo, tiene que aparecer algún like, cuando ya te lo encuentras dices, hostia, es que siempre lo ponen y siempre tienes que andar con 1000 ojos con ese personaje, me encanta. Además que te lo pone a mala conciencia porque sabe que te quedas con ganas de cargártelo y cuando te lo cargas, cuando te has estropeado un montón de lore y de historia, sí. Entonces te lo deja ahí como diciendo... si te lo quieres cargar, piénsatelo porque... Es que claro, todo el mundo le tenemos tanta manía que es verlo y decir, no, a mí no me la das, tío, a mí no me la das. Sí. Entonces. Pues, oye, bueno, con respecto al tema de la... Bueno, de lo de la nueva versión que se hizo para Play 5, vosotros habéis jugado la versión de Play 3, habéis notado el remake y tal. ¿Podríais comentar un poquito, pues brevemente, esas posibles diferencias o bueno, a ver, las sensaciones? La principal diferencia que hay es a nivel gráfico, que es evidente. O sea, yo la primera vez que lo vi me quedé alucinado. Luego sí que es cierto, lo que pasa es que tendría que hacer un poco un estudio más pormenorizado del tema. Pero yo creo que incluso la progresión del juego, la tosquedad, aunque es un pelín más fluido la versión nueva, pero respeta casi todo mucho. O sea, más que iba a decir, no lo considero tanto un remake como un remaster venido a más, por así decirlo. No sé si José compartirá conmigo, pero yo el juego no está tan rehecho como se piensa. Yo creo que es más una lavada de cara espectacular y un poquito de mejorar el control, pero el juego, el resto es exactamente igual, si no estoy confundido. Sí, el juego es el mismo. ¿Es posible que, por ejemplo, a la hora de manejar el personaje, como que tuvieras el personaje girara sobre sí mismo en 9 direcciones? Sí, a ver, tienen, eso es lo que te digo, hay ciertas dinámicas que sí que mejora el gameplay en ese sentido, pero a grueso modo el juego prácticamente el original es más torpe en cuanto al movimiento, ¿no? A nivel técnico. Pero bueno, esa torpeza era parte de esa dificultad, ¿no? Y de tener que ir con mucho cuidado para no fallar, porque ahí es donde el error te penalizaba mucho. En el remake lo que hicieron fueron esos movimientos más suaves, animaciones mucho más pulidas, el tema de la carga entre zonas, eso que prácticamente es instantáneo. Realmente eso, a nivel de fluidez, ¿no? Y de controles, es lo que se nota. Luego también a nivel de diseño de enemigos, hay un poco lo que hizo Bluepoint fue eso, rediseñar mucho, ¿no? El tema de los jefes, el tema de los enemigos, hacerlo más agresivo, ese realismo, ¿no? A nivel así de anatomía, ¿no? Que ese toque, ¿no? Que le da, por ejemplo, el rediseño que le hizo al primer boss que te enfrentas, ¿no? Al demonio O sea, eso es brutal, ¿no? El cómo está, se ve ese monstruo con esa figura así todo musculoso y demás. El juego se ve espectacular, sí. Sí, y luego lo que es el sonido se regrabó todo a nivel de toda la banda sonora, se hizo con una orquesta sinfónica para darle más dramatismo. El original yo recuerdo que tenía la música, era como más atmosférica, ¿no? Es decir, era un momento así en el que sonaba la música para acentuar un poco ese vacío, ¿no? Y esa desolación que estaba casi en todos los momentos en silencio. Aquí no, aquí se hizo como se regrabó, ¿no? Toda la banda sonora. Y no sé, así se me dejó algo más en cuanto a algún otro campo. Bueno, a nivel gráfico, lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, el tema de la iluminación, ¿no? Que es lo que le da ese toque chulo. Poco más, ¿eh? Es decir, el juego es el mismo, es el mismo, lo único que lo que ganaban era eso, ¿no? Que visualmente era mucho más impactante y a lo mejor podía parecer como una puerta de entrada, ¿no? Como más amigable, ¿no? Para nuevos jugadores, porque claro, encontrarte el original, sobre todo eso, ¿no? Tener
Sí, a mí solamente no lo he jugado, pero seguramente si hubiera jugado al original ahora mismo, el tema del manejo del personaje, ese más tosco todavía, o más tosco, a mí me habría tirado para atrás, por ejemplo. A mí como jugador, digamos, que no jugué tanto a juegos de Play 3, por ejemplo, pues igual seguramente me tiraría, a día de hoy me tiraría para atrás. Puede ser. Lo que pasa es que, mira, y ahora que está relativamente cerca el remake de Metal Gear Solid 3, yo recuerdo que volví a jugar, bueno, lo he jugado varias veces, el original, y siempre cuando lo vuelvo a jugar tengo la sensación de que ese manejo tosco me va a tirar para atrás. Sin embargo, es tan bueno, en el caso del Metal Gear, la historia, la inmersión y demás, te hace avanzar igual y disfrutas el juego igual. Lo vengo a decir porque la sensación que he tenido con este remake de Demon's Souls es lo que espero encontrar un poquitín con ese remake que se va a hacer del Metal Gear Solid, ¿no? Que te lo vengo a decir porque probablemente sí que es posible de que te echara hacia atrás, pero habría esa magia que tiene el Demon's Souls, probablemente sí que te haría un poquitín también avanzar, aunque fuera un manejo tosco. No sé si me estoy explicando conforme lo que quiero hacer ver. Sí. Sí, que al final lo que es la magia, eso no sigue siendo la misma. Sigue estando ahí. Peores gráficos, peor manejabilidad, pero el mundo está ahí. Sí. Sí, yo creo que los remakes tienen que ser eso, ¿no? Es decir, tienen que hacer un poco el adaptar a los tiempos de hoy en día, esos controles, esa fluidez. El juego, bajo mi punto de vista, o sea, aquí esto puede ser algo muy subjetivo, ¿no? Porque te puedes encontrar un Resident Evil 2 remake brutal, ¿no? Que hacen ahí un poco algo un poco nuevo. Y luego tienes pues los que opinan que tiene que ser tal cual, ¿no? Clavado lo como era el original. Entonces, yo por lo que han dicho, no lo sé con certeza, pero por lo que han dicho del nuevo Metal Gear, pues va a ser tal cual está hecho. De hecho, aparecerá Kojima por ahí en los créditos todavía. Claro. El juego va a ser tal cual, pero adaptado, ¿no? Los controles yo entiendo que van a ser adaptados, el tema de la frondosidad de los escenarios, ¿no? Porque realmente lo que hemos perdido con el remake nuevo de Demon's Souls era eso, ¿no? Era un poco que esa atmósfera en el original parecía que estaba todo como sin terminar, ¿no? Es decir, el remake llena como muchos huecos, ¿no? De esa claridad, ¿no? Que era innecesaria. Entonces, bueno, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, lógicamente mucho mejor, ¿no? Los remakes de hoy en día. Porque yo recuerdo que cuando jugué también luego al Dark Souls, o sea, estos juegos que tienen una jugabilidad tremenda, o sea, es que te engancha, tiene un vicio, tiene algo que hace que no suelte mano. Entonces yo recuerdo que decía, hostia, Dios, este juego tuviese gráficamente un punto más de calidad, porque claro, los escenarios se ven así como un poco vacíos, ¿no? Todo muy simple, pero el juego en sí es lo que te engancha. Entonces, los remakes, mejorando eso, ¿no? Que es como que te llena el escenario de plantas, de detalles, de rocas, de por todos sitios, ¿no? Claro, lo que lo hace que la inversión sea mayor. Pero a mí me sabe fatal que este tipo de juegos, en fin, no me tenga atrapado, no sea lo que sentís vosotros, o bueno, muchísimos de los que jugáis a los Souls, porque es verdad que, por ejemplo, el Elden Ring es un juego que dices tú, por lo que sabes de él, ¿no? Y por lo que sé yo de él y tal, pues me parece que sería una experiencia brutal poder jugar a ese juego, que ya con Demon's Souls ya me lo parece, ¿no? Pero claro, que yo está aumentado para mí, a ver, yo he de decir que cualquier juego, cualquier Souls, me cuesta empezarlos porque me da pereza. O sea, sé la frustración que va a implicar, sé el esfuerzo que voy a tener que hacer, sé el enganche que voy a tener, entonces siempre me cuesta. Yo recuerdo que cuando salía del Elden Ring, yo hasta que prácticamente no salió a la venta, no tenía claro si iba a jugarlo de inicio y demás, pero es que en el momento que te metes, y de hecho no he jugado a la expansión, y la expansión todo el mundo me dice que es una auténtica barbaridad, pero es por esa sensación que tengo de, hostia, sé que me va a costar, sé que va a ser difícil, pero en el momento que te metes es espectacular, y en el caso del Elden Ring para mí ha sido una de las mejores experiencias jugables que he tenido nunca. Y además recuerdo que previo al Elden Ring nos pusimos José y yo mano a mano, nos hicimos el Bloodborne, nos hicimos el Dark Souls 3, o sea que estuvimos ahí inmersos en lo que es en la ambientación Souls, pero fue tal el impacto del Elden Ring que yo lo disfruté todas las horas que echamos de principio a fin, ¿eh?
Y ahí está ese podcast que habéis mencionado antes. ¿Cuántas horas entonces hemos dicho que eran? A ver, llevábamos... horas, ¿eh? Sí, ahí llevábamos 4 horas para 5 llevábamos y nos quedaba todavía la parte final, sí. Sí, nos quedaba al final, sí. O sea, si hicisteis ahí un Souls en modo podcast, hicisteis un Souls. O sea, estuvisteis jugando, pero... Algo así. A ver... Yo recuerdo que quedó muy chulo, ¿eh? O sea que... Sí, yo intentaré recuperar algo, porque eso fue una cuestión perdí el ordenador también, luego hubo un parón que no acabamos y demás. Sí que es cierto que todas las partes de lore era un lore muy inicial, porque por aquel entonces no había mucha información acerca del lore, era un poco el lore que había encontrado yo, tal. Hicimos ahí intenté hacer una especie de dramatización entre partes de lo que íbamos contando José y yo. Estaba bastante chulo. Lo que pasa es que entre unas cosas y otras se quedó en el limbo y quizás en algún momento, como muestra de lo que hubo, se podría rescatar algo. Eso, la verdad es que es una pena. Yo siempre me quedé con las ganas aunque yo no estaba participando de ese programa, de forma activa y no activa, pero vamos, sí que de alguna forma sabía que vosotros dos estabais en ello y me estabais pues contando, pues bueno, ya hemos dado 3 horas, ahora hemos dado 4 horas, y iba viendo cómo iba avanzando el programa, pero que al final eso no viera la luz, pues fue un poquito, pues eso, una pena, pero eso ahí se quedó. Es el espíritu Souls. Avanzamos y nos dejamos las almas en el camino. Tal cual, fue tal cual eso. Muy bien, pues a ver, no sé sobre el Demon Souls, no sé si hay algo más que queráis un poco comentar, porque sí que es verdad que, bueno, para hacerlo bien tendríamos que haber jugado el juego, pero no lo habéis jugado recientemente, entonces tampoco es que lo tengáis tan fresco como eso, pero no sé si recordáis algún enemigo de forma especial, o tenéis algún enemigo o algo se os mezcla con el Dark Souls, pero bueno, no sé si... Yo sí, mira, yo hay un enemigo que no por dificultad, sino porque a mí me dan muy mal rollo las arañas, pero la araña del túnel, que realmente es... de hecho, yo cuando fui a enfrentarlo me lo pasé a la primera, porque un poco recordaba las dinámicas para hacérmela, pero sí que es cierto que ese jefe o mini jefe, no sé si es mini jefe más que jefe, pero bueno... Ese le tengo recuerdo, pero por eso, porque le voy siempre con un poco de inquina, por el hecho de las arañas y demás, por el pasillo estrecho, las que te tira fuego, todas estas cosas, lo tengo muy, muy, muy metido. Y bueno, el que hemos comentado del ataque con los rayos y demás, por la espectacularidad, y aunque no es un jefe difícil, pero es un momento muy chulo del juego. Yo me quedaría con esos dos. Sí, muy chulo. Yo tengo así varios, pero quizás que el que me haya resultado así un poco más especial sea el de la Torre de Latria, el jefe final del último mundo. No me acuerdo si era el monje antiguo o algo así se llamaba, no recuerdo bien. Algo así era, que era, o sea, era, o sea, me pareció impactante porque invocaba, o sea, como jefe final invocaba a otro jugador humano, ¿vale? Entonces, ¿te acuerdas? Era uno de esos primeros casos en los que el PvP estaba integrado dentro de la pelea contra un jefe. Entonces, eso era algo brutal en aquella época, ¿sabes? Si no había jugadores disponibles, entonces el juego generaba como una especie de fantasma, ¿no? Que lo controlaba la IA, pero o sea, era el que aparecía un espíritu, ¿no? Como mecánica, y entonces ahí, tío, de repente es cuando te dices, hostia, ¿cómo hay que combatir contra este jefe y demás? Y te quedas así pillado, tío, de ver ese boss. O sea, muy chulo, me acuerdo de ese combate. La araña que tú comentas es brutal. Sí. La araña es brutal. Sí. Y así, otro enemigo así muy, muy brutal es ¿cómo se llamaba este? El acechador ígneo o algo así, no me acuerdo, tío. Sí, creo que sí, creo que algo así, sí. Es que no me acuerdo bien, estoy haciendo memoria. Creo que sí, ese era brutal, tío, por lo rápido que era, la agresividad. Eso era tremendo. ¿Y recordáis alguna gansada que hayáis hecho con respecto al fuego?
Y yo, Muchísimas. Desde rodar y caerte por un terraplén, bueno, de esas mil. Bueno, yo tengo una que me hizo empezar con otro personaje, creo recordar. Porque creo que fue la primera partida, una de las primeras partidas que jugué, que ya en el Nexo empecé a darle hostias a uno de los que había ahí, a un caballero que había ahí. Y entonces el tío no se lo tomó demasiado bien. Y entonces cada vez que me veía me iba matando. Y dije, nada, tomar por culo, empecé con otro personaje. Tú rompiste el juego 2 veces, entonces. Sí. No, pero manqueadas que no manqueen un Souls, salvo que seas un máquina como estos game players, que esta gente de YouTube que los ves jugar y dices, joder, qué maravilla, qué barbaridad, qué precisión en los parries y qué fantasía. Se tiene que manquear, pero vamos, yo he manqueado por todos los lados. Sí, yo igual, o sea, y sobre todo al principio, o sea, cuántas veces, no sé decirte las veces que he muerto, tío, o sea, es que eso es impresionante. Sí. Pero nada, es que es parte del juego, tío, morir. Entonces... Sí. Es superarte a ti mismo en ese momento, has superado esto, el siguiente tal, llegas y luego generas esa paciencia a lo largo del juego, que es cuando llegas a un jefe, dices, bueno, venga, normalmente sueles llegar vacío de almas, por si acaso hay algún problema, ves, te da pal pelo varias veces, ves sus dinámicas, vas jugándolo con paciencia y tal, aunque luego al final acabes desesperando, pero ya te tomas las cosas de distinta manera. Cuando entiendes el juego, te lo tomas de distinta manera. Es lo que dices tú, lo de que morir es una enseñanza más que un fallo, ¿no? Sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, los bosses son de jugarlo así como a la distancia, es tantearlo, ver un poco cómo se mueve, golpea un poco y te vas para atrás. O sea, eso de enzarzarte con él, o sea, es lo peor que puedes hacer. Y sí, es eso. Hasta que llega nuestro amigo Miyazaki y te saca un Sekiro, que te dice, no, has aprendido a hacer esto, pues ahora te lo cambio todo y te jodes. Sí. Total. Bueno, hablando de manquear y tal, hace poco vi una noticia de un tipo que decidió pasarse todos los Souls en no hit, es decir, sin que lo tocaran ni una sola vez. Ocurría que si en algún juego recibía un toque, tenía que empezar de nuevo por el primero. Es decir, si ¿te refieres a todos continuados? Todos los Souls, sí, todos continuados. Y si recibía, por ejemplo, llevaba 3 juegos jugados y en el cuarto recibía un toque, tenía que empezar desde el primero. No empezaba desde ese juego o empezaba... No. Empezaba desde el primero. Qué barbaridad. Y claro, las imágenes que hay de él llorando cuando se termina el juego, el último juego, pues son... Claro, imagínate pasarse todos los Souls sin no hit. Que los grandes hitos de tu vida sean eso precisamente. No ser padre, no sacarte una carrera, no tener... No. Pasarte todos los Souls sin que te maten. No es que no te maten. No hit. O sea, no hit, vamos, que no sin que te golpeen. Sin que te golpeen, sí. Qué fuerte. Pues vamos, eso es más que ser padre, ya te digo yo. Bueno, pues bueno, no sé, ya realmente creo que no sé si hay algo más que queráis añadir sobre el demo, se podrían añadir más cosas seguro, pero no sé si ya hay cosas más de importancia que queráis añadir a lo que hemos dicho ya. Yo no, la verdad, así como conclusión es un poquito decir que es un primer juego muy chulo, muy sobresaliente, pero eso, el remake es más como, yo lo veo como un homenaje, ¿no? a lo que fue el juego original. Y sin llegar a ser el mejor Soul, porque fue un poco el decir, vale, el experimento salió bien, pero ya después, ¿no? Siendo tarde. Y entonces fue cuando dijeron, venga, ahora vamos a hacer un juego en condiciones, empezando un proyecto sin que haya que como arreglarlo y demás. Y entonces fue cuando ya empezó a nacer, ¿no? Esta saga, este juego que dio lugar sin quererlo a un subgénero, ¿no? Como llamado el Soul-like. Y que muchos juegos intentan, ¿no? Como copiarlo. Y es una de las cosas que yo veo que a lo mejor muchas veces se copia mal, ¿no? Es decir, esto que porque sí metas una dificultad así sin que
como artificial, ¿no? Así que el meter muchos enemigos con mucha vida, es difícil sin que justifiquen todo esto, ¿no? El que te castigue y no tengas recompensa, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? El que te maten porque sí, sin que vayas aprendiendo nada. Yo veo que muchos juegos tienen controles un poco más torpes, que no están tan bien calibrados. Yo un poco en las diferencias que veo, ¿no? Es decir, muy pocos Soul-like me han gustado, saliéndome de lo que es la originalidad de un Soul de From Software. Algunos sí que me ha llamado bien la atención, pero vamos, yo entiendo eso, que hay como un querer copiar mal algo porque sí, no es porque muchas veces no se ha entendido realmente ese juego y claro. Yo creo eso, ¿no? Que cuando haces un Soul-like, pues es difícil, ¿no? Que te pueda gustar, pero yo lo que veo es eso, es que este juego ha marcado un género sin que se lo pretendieran y sobre todo eso, ¿no? Es como como nacer un juego que recuperaba como ese respeto, ¿no? Por la habilidad del jugador y aunque sí que esa narrativa, ¿no? Así rota, ¿no? Te rompía un poco, pero eso, que se llegó a crear un nuevo género, como por ejemplo lo fue Doom para los FPS o Metroid para los Metroidvania. Llega Demon's Souls y marca las bases para crear algo que, fijaos a día de hoy, hasta dónde llega. Exacto. Sí, sobre todo, pues es atestiguar exactamente lo que ha dicho José, es decir, palabra por palabra. Es el principio de un nuevo género sin pretenderlo y, bueno, a nivel personal, ya te digo, yo fue pues un descubrimiento a la hora de estar pues una generación en la que los juegos tenían un nivel de dificultad relativamente asequible y encontrarte con una verdadera prueba que te suponía un esfuerzo y que, jolines, cuando te acabas un Souls puedes decir orgulloso, oye, me he acabado el Demon's Souls, me he acabado el Dark Souls, el Elden Ring, pues acabarte un Souls propiamente dicho es como te enorgulleces, ¿no? De haber sido capaz de ello. Aunque te haya costado mucho, aunque hayas manqueado 1000, aunque te hayas desesperado tropecientas veces. Lo bueno de estos juegos es que cuando los consigues la recompensa es máxima. Desde el primer enemigo fácil que te resulta fácil al final del juego, el primer enemigo hasta el más difícil de todos suponen en todo momento, a nivel de escala de subida de dificultad, un reto y una satisfacción. Y yo creo que es lo que más se podría destacar de este Demon's Souls y en general de cualquier Soul de la marca From Software. Uh-huh. Pues nada, yo ya básicamente comentar que, bueno, un poco que añadir a lo que habéis comentado como conclusiones, sí que, bueno, animar, porque, bueno, repito que estamos en una iniciativa, en la iniciativa Souls, y a continuación el siguiente programa que va a salir en la iniciativa es el programa de los compañeros de New Player, que tienen un programa llamado Saga Souls, Lore y Conexiones. Vamos a ir a escuchar pues los hilos narrativos, los vínculos secretos que hay en los mundos de From Software, y vamos, creo que sería, para completar también muchas de las cosas que hemos dicho aquí, pues puede estar bastante bien. Así que animar a ti como oyente, si te ha gustado este programa y esta iniciativa, pues que vayas a escuchar a los compañeros de New Player. Y realmente, pues por mí ya habríamos dicho todo lo que habría que decir, y así que solo queda que despedirse y decir que hasta la próxima. Pues nada, yo encantado de haber compartido este rato con vosotros y con este juego en particular, y nada, nos vemos en la próxima. Sí, yo igual, un placer estar aquí otra vez, haberme reenganchado con vosotros y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te recordamos que tienes la posibilidad de suscribirte, darle al corazón de iVoox y dejar un comentario.
Adiós, adiós, adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá puede ser una charla más. ¡Mua!